Buenos días para todos. Para esta sesión hablaremos sobre la oración y su rama gramatical. Es importante que prestemos mucha atención para no perder la secuencia del tema. Veamos. Ya sabemos más o menos que una oración es una estructura simple que contiene una información coherente. Pero para saber exactamente qué información tiene, la oración se divide en dos componentes. Uno que llamamos sujeto, de quien se habla, y dos, el predicado que viene a ser lo que dice el sujeto. En la siguiente diapositiva veremos más información. Bien, en este mapa conceptual podemos observar claramente la estructura de la oración simple. ¿Recuerdan que anteriormente decíamos que la oración se dividía en sujeto y predicado? Veamos ahora qué compone el sujeto. La persona, animal o cosa que realiza la acción. Y el predicado es todo lo que se dice sobre ese sujeto. Los dos tienen un núcleo. Para el sujeto, su núcleo es el nombre. Y en el predicado, el núcleo es el verbo. Tanto el nombre como el verbo deben tener concordancia siempre en número y persona, para que podamos escuchar una oración coherente como el niño juega. Si no concuerdan, la oración quedaría mal estructurada. Por ejemplo, ¿el niño juegas? No, no es correcto. ¿O los niños juegan? Tampoco es correcto. Cada oración tiene concordancia en número y persona. Recuerda siempre esto. Bien, en estas fichas encontramos algunas palabras que utilizamos dentro de una oración. Por ejemplo, los artículos. Los podemos encontrar indeterminantes o indefinidos. Los artículos son las palabras que acompañan al sustantivo y siempre van delante de él determinándolo. Se utilizan cuando un sustantivo no es conocido o no se puede identificar. Un, uno, una, unos y una. Un bebé llora mucho. Debe llevar también un sustantivo o nombre, que corresponde a una palabra que nombra o designa a las personas, animales, cosas o ideas. Ana, gato, biberón. El biberón está lleno. El verbo, muy importante en una oración, nunca puede faltar. En una palabra podemos decir que salta, llora, dibuja, ríe. También podemos decir que llueve, que tiembla. Y la podemos utilizar en la oración como este ejemplo. Hugo vive en España. Recuerden, el verbo es la palabra más importante dentro de la oración. Y obviamente encontramos adjetivos, que son las palabras que acompañan al sustantivo. Su función principal es ampliar y precisar el significado del sustantivo, es decir, complementarlo. Amarillo, guapa, cariñoso. El bebé es muy cariñoso. También existen otras palabras que se escriben dentro de la oración y que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una lista de las palabras que desconocemos hasta ahora. Se llaman preposiciones. Se utilizan para unir otras palabras dentro de la oración. A, ante, bajo, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, durante, mediante, para, por, pro, sin, sobre, tras, versus, vía. Pero estas son solamente algunas, hay muchísimas más. Cada una de ellas tiene un significado dentro de la oración. Por ejemplo, la preposición en significa
o se caracteriza más por expresar ubicación espacial o temporal dentro de una oración. También, por ejemplo, la preposición entre, que presupone una relación de por lo menos dos elementos dentro de una oración. Como dato curioso te puedo decir, las oraciones simples no tienen preposiciones. Entonces, cuando en una rama gramatical aparece una de estas palabras, llamada preposición, la oración deja de ser simple para convertirse en una oración compuesta. Espero tengas muy claro este dato para más adelante. Ahora sí, vamos a conocer acerca de qué es una rama gramatical. Aquí en la parte de arriba aparece la palabra oración. Esta oración se divide en dos grandes brazos. El primer brazo contiene el sujeto y el segundo brazo contiene el predicado. ¿Recuerdan que estos dos componentes hacían parte de la oración simple? Bien, ese sujeto tiene su sustantivo, que es su núcleo. En el caso de esta oración tenemos la vaca. La es el artículo que acompaña a ese sustantivo. Estas dos palabras deben tener concordancia en número y persona, como lo decíamos anteriormente. En el segundo brazo tenemos el predicado, con su núcleo verbo. Siempre inicia con esta palabra y es la acción que realiza el sustantivo. En esta oración también tenemos una preposición, un artículo, otro sustantivo y otro adjetivo. Recuerden que cuando hablamos de preposiciones, en nuestro dato curioso, dijimos que cuando en una oración aparecía una preposición, esta dejaba de ser una oración simple para convertirse en una compuesta. Pues bien, si yo simplemente hubiera escrito la vaca salta, esa oración sería simple. Pero en este caso, ese predicado obtuvo otras palabras como complemento que la hicieron un poco más completa. Para esta oportunidad apareció la preposición en. Recuerden que anteriormente habíamos descrito el significado de la preposición en, que nos indicaba un lugar. Entonces, esta oración se hizo más compuesta cuando la preposición en apareció dentro de ella. La vaca salta en quiere decir que nos va a nombrar un lugar. En este caso es el pasto. Ya sabemos exactamente que no está la vaca saltando simplemente. Sabemos que ella está haciendo esa acción en un lugar específico. Por esta razón, la oración deja de ser simple a pasar a ser una oración compuesta. Si yo quiero seguir complementando la oración y hacerla mucho más coherente, puedo agregar otras palabras que acompañen, en este caso, al sustantivo. Sabemos que la vaca salta en el pasto, pero yo quiero saber si es el pasto seco o el pasto mojado. Bueno, en este caso, el pasto es verde. Cada vez que complementamos nuestra oración con más palabras, podemos ampliar nuestro conocimiento acerca de esa acción y de ese sustantivo. Volvamos a repetir entonces. Si solamente la oración tuviera componentes hasta el verbo, decimos que es una oración simple. Por ejemplo, la vaca salta. ¿Por qué será simple? Porque no sabemos ni en dónde, ni cómo. Esto la hace menos explicativa. Pero si yo en mi oración coloco preposiciones
Estas palabras me obligan a colocar aún más palabras que amplíen la coherencia de la oración. Cuando esto pasa, decimos que es una oración compuesta. Podemos incluso agregar más palabras y hacer más grande el predicado. Bien, espero que haya quedado muy claro. Cualquier pregunta que tengas, las vamos a resolver por el medio de comunicación que tenemos. Muchas gracias. Un abrazo.